Vamos a seguir analizando durante la mañana. Faltan segundos para las 9. Concentrémonos en las noticias del mundo y en el drama que se vive en Palestina con la intervención de Israel y Estados Unidos, que no está llegando a nada y se cierra pensando en un alto al fuego, y la postura de Hamás también. Buenos días. Hola, Isel. Muy buenos días. ¿Cómo están, Carola, Seba? Sí, se complica al menos hasta esta hora la posibilidad de concretar un cese a las hostilidades, pese a los diálogos que se han estado llevando a cabo en estas últimas jornadas, porque en estas últimas horas se ha conocido que tanto Israel como Estados Unidos han retirado sus delegaciones en medio de las negociaciones que se han estado llevando a cabo en estas últimas jornadas en Doha. Y eso, al menos hasta ahora, genera varias interrogantes, teniendo en cuenta la situación dramática, humanitaria, ¿no? Con la hambruna que se ha extendido con mayor fuerza, por lo demás, en estas últimas jornadas en el enclave palestino. Aquí el enviado especial estadounidense Steve Witkoff señalaba que la última respuesta de Hamás muestra claramente una falta de deseo de alcanzar un cese al fuego, una respuesta que comentábamos aquí mismo en este mesón el día de ayer, y que habría allí la posibilidad de que efectivamente se pudiera conseguir ese esperado acuerdo. Hay posturas que no quedan del todo claro. Una fuente a CNN ha señalado que la salida de Israel no es una indicación de crisis, que podría nuevamente sentarse a negociar. Pero en el caso de Estados Unidos no está claro si esta retirada es una salida permanente. ¿Por qué? Porque precisamente Witkoff también señalaba el día de ayer en una publicación que Estados Unidos va a considerar ahora opciones alternativas para traer a los rehenes a casa y tratar de crear un entorno más estable para la gente en el enclave palestino. Pero ¿cuáles son esas opciones? Bueno, Witkoff no lo señalaba ni lo explicitaba el día de ayer. Lo cierto es que él en Italia también acusaba a Hamás de no parecer estar coordinado ni actuar de buena fe. Por eso la preocupación respecto de cuál va a ser la gestión diplomática que va a tener Estados Unidos en este sentido, teniendo en cuenta la retirada de su delegación. Todo esto cuando vemos otras presiones más simbólicas, ¿no? En el caso de Francia, el día de ayer el propio presidente Emmanuel Macron anunciaba que precisamente la nación europea va a reconocer en el mes de septiembre al Estado palestino. Cosa que nosotros hicimos en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. El reconocimiento del Estado palestino. Es una señal, como decías tú, simbólica, pero bien osada, Sí, ¿no? Totalmente. Sí, de hecho, aquí se ha planteado por parte de algunos analistas que aparentemente Francia lanza de manera sorpresiva esta acción, en el sentido de que se esperaba desde hace varios meses atrás, pero no que lo hiciera necesariamente solo. Ojo, Francia es el primer país del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que finalmente reconoce o va a reconocer al Estado de Palestina. Es el primer país del G7 que lo hace. Imagínate. Pero no es la primera nación europea. Más recientemente hemos visto, por ejemplo, el caso de España, que precisamente tomaba esta misma decisión el gobierno de Pedro Sánchez. Lo cierto es que ha cambiado la situación en la zona, evidentemente se ha profundizado. Estamos hablando de más de 100 muertes relacionadas exclusivamente por el hambre, más de 1000 muertes, además, que menciona Naciones Unidas, están relacionadas con incidentes en lugares de entrega de ayuda humanitaria, y con 2,1 millones de personas, básicamente la totalidad de la población en el enclave palestino que actualmente está enfrentando algún tipo de dificultad para poder acceder a la comida. Que las imágenes son difícil devastadoras, parten el alma, ver a esos niños desnutridos, con riesgo de muerte, la desesperación de esas mujeres y hombres que van a buscar comida para alimentar a sus hijos. Es un asunto que es devastador. Es devastador. Cuando uno ve a un niño sufrir, como que apela a la humanidad más profunda de todo, ¿cierto? Por eso yo creo que hay consternación mundial. Llevamos 2 años en esto. Pero este punto, la hambruna, la muerte por hambre, la gente siendo asesinada cuando corre detrás de los camiones para alcanzar a recoger algo de ayuda, es una cuestión, como tú dices, totalmente devastadora. Chile reconoció al Estado de Palestina en enero del 2011, en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, y fue uno de los primeros países latinoamericanos en hacerlo, y se formalizó el reconocimiento con la apertura de una embajada palestina en Santiago y una representación diplomática chilena en Ramala. Sí, exactamente. Por eso también lo simbólico e importante, por lo demás, del anuncio que entregaba el día de ayer el gobierno francés. Respecto a las imágenes, son dramáticas, pero en realidad podríamos decir que hay imágenes aún peores, por lo demás, detrás de estos registros. Aplicas el filtro, en el fondo, para poder mostrar las imágenes. Exactamente, sí. La verdad es que las imágenes
más crudas, son realmente devastadoras y de hecho parte de esas imágenes se reflejan en las cifras que entregan aquí los organismos internacionales. 70.000 niños ya muestran signos de desnutrición y 900.000 ya pasan hambre. Es parte de los números desgarradores que hay detrás de esta realidad que ha estado atravesando la Franja de Gaza en estos últimos 21 meses y ahora nuevamente con este podríamos calificar retroceso porque se está en el limbo. Isel, Israel y Estados Unidos son los que frenan las negociaciones por la oferta que hace Hamás, ¿no?, en este proceso. Ocurrió durante esta semana que Hamás aceptaba o daba luz verde a esta propuesta que se había entregado, pero no se han mencionado mayores detalles de qué hace finalmente que Estados Unidos e Israel tomen esta decisión en estas últimas horas. Hay algunos puntos conflictivos que hemos conversado en otras oportunidades y que han detenido o han hecho aún más lenta los diálogos respecto, por ejemplo, de cuál va a ser la situación de los soldados israelíes una vez se inicie un eventual alto al fuego, hasta qué zonas se van a retirar o si es que lo van a hacer de manera total, como es la exigencia que plantea Hamás. Ocurre también algunos puntos en conflicto respecto a esta misma situación, respecto de las ayudas y cómo se entregan y qué organismos están allí. Actualmente está operando la Fundación Humanitaria de Gaza, sumamente controvertida, que ha enfrentado varios cuestionamientos sobre la forma de que no tienen la experiencia y la capacidad para hacer frente a una situación tan crítica como esta. Y claro, desde Hamás están instando a que otros organismos internacionales participen de manera activa y permanente, como es el caso de Naciones Unidas y otras agencias. Bueno, se supone que el alto al fuego, las conversaciones para un alto al fuego entre Hamás e Israel se podrían retomar la próxima semana. Según la AFP, el oficial de Hamás, o el portavoz de Hamás, Bassem Naim, dijo este viernes que a él le informaron que una delegación de Israel partiría hacia el lugar de las negociaciones a principios de la próxima semana. Ahora Israel y Estados Unidos han dicho que consideran opciones alternativas para traer de vuelta a los rehenes, alternativas a los bombardeos constantes que ya llevan, bueno, que es por supuesto una cosa horrorosa que todavía está en poder del grupo terrorista Hamás, una cantidad significativa de rehenes israelíes, ¿cierto? Pero si no, ¿cuál podría ser la opción alternativa, ¿cierto? Si los bombardeos no han funcionado. Exacto, sí, y de hecho esa es la gran pregunta que quedaban detrás de estas declaraciones, de este comunicado que entregaba Steve Witkoff, que es el enviado especial, por lo demás, de Donald Trump a la zona y que ha estado involucrado también en otros diálogos y otras negociaciones. Y eso evidentemente deja allí la incógnita y la pregunta sobre cuál va a ser el futuro finalmente de estos diálogos y de estas conversaciones. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer con una imagen que el día de ayer llamaba bastante la atención. Frente a las cámaras, ahora una evidencia pública de esa evidente distancia. Todo esto cuando Trump estaba visitando el sitio de renovación de la sede de la Reserva Federal en Washington, D.C. y allí estaban hablando respecto del costo de este proyecto que están viendo ustedes ahí en imágenes. Por lo demás, Trump apuntaba que va a costar $3.000 millones, más de los $2.500 millones que estaban previstos inicialmente. Y Powell ahí se sorprende y dice, no tengo conocimiento de ello. Y Trump responde, la cifra es de ustedes, saca un papel. Bueno, ¿qué sigue en este enfrentamiento, este encontronazo que ocurría el día de ayer? Veámoslos en lo que mencionaban y básicamente bastante incómodo el momento por lo demás. Ahí lo dejan vergüenza. Totalmente, porque Trump hace alusión a esta cifra, que es muchísimo más. Todo esto cuando la administración de Trump apunta por lo demás a reducir los costos, lo vimos por lo demás con la presencia en su momento de Elon Musk, pero allí Powell le dice directamente, estás agregando un tercer edificio que además fue terminado hace varios años atrás y que de hecho ya entró en funcionamiento en 2021. No, y además lo que está de fondo es que Donald Trump quiere sacar a Jerome Powell. Entonces, claro, si... ¿Por qué no le baja las tasas de interés? Exacto. Quiere que le baje las tasas de interés, lo está presionando hace mucho rato, desde la época de campaña, lo sigue presionando ahora, ¿no?, la Reserva Federal para guiar la política monetaria. Entonces, claro, es todo bien incómodo, pero es como... Parece como sacado de The Office esto. Tal cual, falta el Zoom. El Zoom a la tercera persona que estaba ahí por lo presente. Bueno, habrá que ver finalmente también si es que Trump consigue su objetivo. Seba, tú lo mencionabas, la Fed es un ente autónomo por lo demás y por eso allí también la pugna. Trump no puede hacer mucho finalmente en medio de estas presiones.